Hechos capítulo 9, vamos a leer, vamos a estar sobre todo ese pasaje bíblico, pero para iniciar vamos a leer verso 1 hasta el 5. Si lo tienen pueden decir amén. Dice la escritura: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y la voz le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Pueden tomar asiento. Por tercera vez en las últimas 2 semanas, quiero reflexionar con ustedes sobre lo que hemos llamado liberación del pasado de vergüenza. Cuando llegamos a Cristo, traemos un pasado de pecado y muchas veces ese pasado es vergonzoso. No queremos mencionarlo, no queremos recordarlo, y peor aún, el enemigo muchas veces, o la mayoría de las veces, lo utilizará para hacernos perder la esperanza de cambio y para descalificarnos en el intento de llevar una nueva vida. Esa es una verdad que muchos de los que me están escuchando pueden testificar porque lo han vivido en cuerpo y alma. Hemos estado reiterando que a pesar de los obstáculos de la autodescalificación y la negativa de la gente a aceptar que podemos cambiar, que fueron los 2 obstáculos que tratamos en el mensaje anterior, a pesar de todo eso, debemos creer y mantenernos creyendo que algo bueno pasa en la vida de un pecador que se arrepiente de sus pecados y se convierte a Cristo. Eso debe mantenerse, porque esa es una verdad absoluta. Y esa verdad es esencial en la comprensión del Evangelio de Cristo. No podemos predicar el Evangelio y dudar de lo que Dios puede hacer en la vida de la gente. No podemos predicar el Evangelio si no creemos que el Señor puede cambiar las vidas de las personas. Y usted dirá: pastor, pero eso se supone. Lamentablemente se supone, pero mucha gente no lo está suponiendo hoy en día. Mucha gente se envuelve en la práctica de la fe y lo estructura como una simple práctica religiosa y no lo conecta con la obra salvadora del Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que siempre estar conectados con lo que Cristo vino a hacer y darle esperanza a la gente. Y aunque nosotros tengamos dificultad para creer en la buena intención y el deseo de una persona de cambiar de vida, de ser transformado, aunque nosotros tengamos la duda como humanos, nosotros tenemos que siempre creer en que el Señor lo puede hacer.
Hoy quiero continuar y abordar un tercer obstáculo para recibir liberación del pasado de vergüenza, y lo he llamado la necesidad de soportar o resistir el trato discriminatorio o con dudas de las demás personas. Anteriormente hablé de la autodescalificación. Cuando yo antes de intentarlo digo, no me puedo convertir porque no puedo, yo soy muy malo y no voy a exponerme. También hablé de el enjuiciamiento previo que le hicieron a la mujer pecadora cuando llegó Jesús a la casa de Simón el fariseo, y Simón y todos los que estaban allí la descalificaron. Ese rechazo de la gente duda, la gente en general con su duda se opone a que Dios haga algo en nosotros. Pero ahora yo quiero analizarlo desde la perspectiva de lo que tiene que vivir el que es rechazado, que quizás venció la autodescalificación, pero está luchando con la opinión negativa que sabe que tienen los demás de él. ¿Y qué quisiera? ¿Qué anhelaría? ¿Con qué soñaría el que está tratando de cambiar? Soñaría con que los demás lo ayuden. Soñaría que en la iglesia le den el soporte. Soñaría con que el cristiano sea su mano amiga para salir adelante. Pero no siempre pasa así. Y muchos se desploman. Y dice, mire pastor, me convertí, pero en la iglesia me sale gente dudando de mí. En la iglesia aparecen personas que tienen demasiadas reservas conmigo y lo comentan y se lo dicen a otras personas. Esa es la perspectiva que yo quiero tratar, porque he venido a decirte de parte de Dios, tienes que soportar. Tienes que resistir. No importa lo que esté pasando, cómo te discriminen o las dudas que tengan las personas. Esa es una realidad que tienes que vencer con la ayuda del Señor. Después que caminamos en los errores, después que cometemos nuestros errores antes de conocer a Cristo, debemos saber que esa mala fama está delante de nosotros. Imagínense una persona que en su vida de pecado fue ladrón. El Señor lo liberta de esa conducta pecaminosa. Ahora llega a la iglesia, ya ha sido tocado por Dios, está decidido a ser diferente. Pero hay un problema en la iglesia y sobre todo en pueblos pequeños como este, donde una cantidad grande de gente se conoce. Te encuentras con alguien que dice, oh, pero aquí se está convirtiendo todo el mundo ahora. De verdad que esta iglesia se está llenando de gente con problemas. Pastor, usted tiene que tomar algunas medidas. Aquí está llegando gente. Porque la gente, aunque no lo exprese, espera que la iglesia sea una especie de club social bien exclusivo para el tipo de gente que nosotros particularmente anhelamos que haya en la iglesia. Y queremos que sean preferiblemente ángeles, aunque sea con un poquito de aureola, para sentirnos cómodos y para sentirnos bien. Pero esa no es la naturaleza de la iglesia. Ese hombre que era un ladrón, robó a muchas personas inocentes, se convierte, el Señor lo liberta de esa conducta pecaminosa, ahora es libre, pero es imposible que en algún momento aparezca alguien recordándole lo que hacía, sobre todo en esa primera etapa de su vida, en esos primeros días, meses o años. Eso puede pasar con los asesinos, con los que saquean,
con los corruptos en el tren gubernamental. Mira ese, después que se robó todos los cuartos en la alcaldía, en la dirección de qué sé yo qué. Míralo ahora, di que tranquilito aquí. Ese funcionario ladrón. Pasa con los adúlteros. Míralo ahí. Ese tipo yo le conocí 5 mujeres fuera de su esposa. Y míralo ahí cantando con los hombres. Se puso su polochecito azul y ahora hay que recibirlo. Cualquier parecido con algo real. Pero es la batalla. Es la batalla. Pasa lo mismo con los fornicarios. Esa mujer, ese es un avioncito de mi barrio. Ya ese no es un avión, no, es un helicóptero, porque eso sube y baja donde quiera. Los aviones necesitan pista, pero esa va, sube y baja donde quiera. Los violadores, con los que han sido violentos con su familia. Míralo ahora, yendo a la actividad de pareja, cuando ese tipo le da golpe a su mujer. Le ha dado golpe, a él le pusieron denuncia. Eso pasa con los que abandonaron a sus hijos y irresponsablemente los dejaron a su suerte. Míralo ahora en la iglesia hablando de la familia, cuando él se olvidó de sus hijos. Y sus hijos crecieron sin su papá. ¿Cuántos casos pudiéramos mencionar? Todo el que ha tenido un pasado de vergüenza debe saber que en algún momento de su vida alguien le recordará eso. Y tiene que estar preparado para ello. Tiene que estar preparado para ello. Todo el que ha tenido un pasado de vergüenza va a luchar en algún momento con mayor o menor intensidad. Tiene que estar preparado. Tiene que ponerse un traje especial para resistir eso. ¿Cómo lo puede superar? Reconociendo esa realidad y dando testimonio en el tiempo del cambio que el Señor ha operado en tu vida. Tienes que hacerlo así, reconociendo esa realidad. Mira tú no eres fulanito. Sí, ese era yo. No te puedes hacer el loco. No, yo no soy, no. Yo soy un mellizo de él. No. Tengo que aceptar la realidad y enfocarme en dar testimonio en el tiempo del cambio que el Señor ha operado en mi vida, para que todo el mundo pueda decir: él antes fue una cosa, ella antes fue una cosa, pero ahora es nueva criatura. Hechos capítulo 9 presenta la conversión de Saulo, quien más tarde se convirtió en el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Están los detalles ahí. Dice el verso 1: mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Oiga bien cómo era Saulo. Había sido entrenado dentro de las tradiciones judías. Conocía todo lo que implicaba ser un fariseo. Había crecido y se había preparado para eso. Y este Saulo, ante la aparición de los cristianos, de los seguidores de Cristo, este Saulo se levanta para hacerle oposición. Dicen algunos historiadores bíblicos que Saulo nació aproximadamente en el tiempo que Cristo nació, pero que no coincidió con Cristo en el momento que Cristo estaba vivo, porque estaba siendo instruido
por Gamaliel. Estaba en sus estudios, fuera de la zona donde Cristo desarrolló su ministerio. Por lo tanto, cuando Saulo viene de todo su entrenamiento dentro del fariseísmo, dentro de la ley judía, se encuentra con los seguidores de Cristo. Y él le hace oposición, se une a la oposición contra todos estos que vienen a ser una amenaza para el judaísmo. Y por eso dice aquí, pronunciaba amenazas en cada palabra. Estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió autorización, cartas dirigidas a la sinagoga de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. ¿Qué quería él? Tomar preso a los creyentes, apresarlo para sacarlo del camino, para que no siguieran predicando el evangelio de Cristo. Por su celo fariseo, él se dedicó a perseguir a cristianos y por eso pidió autorización para ir por todas las sinagogas de Damasco y, si encontraba a esa gente, tomarlo y llevarlo presos a Jerusalén. Recibió las cartas y mientras iba a Damasco tuvo un encuentro con Jesús. Un encuentro que derribó su resistencia y fue quebrantado con ceguera. Dice el verso 3, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. El que busca a Dios va a tener un encuentro con Dios. No importa en qué circunstancia. Y yo soy de los que oro para que esa gente que priva en incrédula tenga una experiencia sobrenatural con el Señor. Yo no sé si usted es como yo, pero yo creo que debemos orar en ese sentido. Cuando usted oye a una gente llenándose la boca de basura, hablando cosas que no sabe, usted tiene que orar: Señor, que tenga una experiencia contigo. Revélate, dale una lección de tu verdad. Confróntalo, quebrántalo para que sepan que tú eres real. Aleluya. Porque a veces nosotros queremos entrar en discusiones estériles. Hay gente con la que no se puede discutir, hermano. ¿Por qué? Porque ellos están decididos a no creer. Y si usted le explica una cosa, ellos sacan otra. Usted no ha visto así predicando. Y gente que uno le habla del Señor, gente que uno conoce, a veces tú le explicas las cosas. No, que los pastores son unos ladrones. Entonces tú vienes y le demuestras que no, que eso fue un pastor que fue un ladrón. Ah, está bien, yo conozco 100 pastores serios. Ah, está bien. Bueno, pero hay cristianos que no son de verdad cristianos. Y entonces tú le explicas que la Biblia dice que el trigo y la cizaña crecen juntos, etcétera. Y después dice: ah, no, pero ¿por qué hay tanto a la iglesia? Y entonces ellos no terminan nunca, porque ellos están decididos a no creer. Entonces uno puede un día darle la orientación y darle la palabra, pero después uno tiene que orar: Señor, revélate a esa persona. Señor, impáctalo con tu poder. Señor, que tenga una experiencia personal contigo. Saulo estaba decidido a perseguir a los cristianos y aquí tuvo un encuentro con el Señor. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, dice el verso 7, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Me encanta ese detalle, porque alguien pudo haber dicho: Saulo se está volviendo loco.
está entrando en una crisis nerviosa y está oyendo voces. Pero Lucas incluye el detalle. La comitiva que iba con Saulo vio lo que pasó, que Saulo cayó, y oyó que había una conversación de Saulo con una voz que le hablaba. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Saulo se levantó del suelo. Ahora el Señor se le revela y le dice: yo soy a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Lo llevaron incapacitado. Y dice más adelante Lucas que no comió ni bebió durante 3 días. Si fuéramos a calificar a ese hombre llamado Saulo, tendríamos que decir que era el perseguidor mayor de los cristianos de esa época. Esa fama lo acompañaba. Y dentro de la sociedad farisea, dentro de los jefes del judaísmo, él era reconocido y visto con buenos ojos. Pero delante de los cristianos era el diablo. Porque él andaba detrás de los cristianos para apresarlo y matarlo. Esa es la realidad. Ahora el Señor en visión trata con él y le da esta instrucción: Saulo, vete, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y cuando eso pasó, Saulo llegó a un lugar, a la casa de un tal Judas. Y el Señor al mismo tiempo en visión trata con uno de sus siervos llamado Ananías y le encomienda que vaya donde está Saulo, el perseguidor de cristianos, para que lo sane de su ceguera, porque el Señor había escuchado su clamor. Mire cómo lo relata el verso 10 en adelante. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Aquí quiero resaltar algo muy importante para nosotros en la vida cristiana. Cuando Dios habla y coordina cosas, Dios no deja cabos sueltos. ¿Usted escuchó y lo entendió eso? Porque hay gente que dice: Dios me dijo que tú me vas a dar tal cosa, que tú vas a hacer tal cosa, que yo voy a hacer tal cosa contigo. Pero ellos quieren que porque ellos lo dijeron tú le creas. Si es Dios, Dios también le hablará a la otra parte. Y cuando se junten no habrá dudas de que Dios habló, porque le habló al emisor y le habló al receptor. Por lo tanto, cuando se juntan está la perfecta comunicación. Pero eso no es de que Dios me habló a mí, a ti no te habló. Usted sabe los líos que yo he conocido de gente, sobre todo hombres, que se enamoran de una hermana. El Señor me dijo que tú vas a ser mi esposa. Y la hermana, ese hombre no le gusta ni le llama la atención. Y ellos quieren que la hermana se entregue. Porque a ellos les gustó la hermana. Y ya, el Señor me dijo que tú vas a ser mi esposa. Bueno, hermana, usted tiene que responderle: mira, el mismo Dios que te dijo me puede hablar a mí también. Así que cuando Él me hable,
Seguimos conversando. Mientras tanto te vi, te veré, después hablamos. Parece una broma, hermano, pero eso ocurre más de lo que usted se imagina. Eso vive ocurriendo y pasa con dinero y pasa con una cantidad de cosas. Me encanta cómo el Espíritu Santo de Dios coordina todo. Saulo está orando, tuvo una experiencia sobrenatural, quedó ciego y está clamándole a ese Dios que termine la obra con él. Pero el Dios que lo quebró, el Dios que lo derribó, el Dios que se le reveló, al mismo tiempo está hablando con un siervo que se llama Ananías y le está dando todos los datos de lo que debe hacer con ese que él estaba trabajando antes. ¡Aleluya! Porque nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios coherente, es un Dios que no deja cabos sueltos. Esa era una buena noticia para Saulo, pero era una terrible noticia para el siervo de Dios, Ananías. Y por eso Ananías reacciona ante Dios, porque hay mandatos que Dios le da a uno que uno patina, hermano. Hay cosas que Dios te manda que tú eres el primero que empieza a llorar. ¿Cuál es la respuesta de Ananías? Verso 13. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué es lo que le está diciendo Ananías al Señor? Y su reacción es comprensible. El Señor le da la noticia de que Saulo estaba siendo transformado y que él debía irle a llevarle sanidad. Pero el Señor le dice, Señor, confírmame el mensaje, porque es el diablo. Tú me estás pidiendo que vaya a orar por un demonio que lo que quiere es agarrarme preso, que quiere matar cristianos. Es decir, es una reacción natural de un hombre que quiere obedecer a Dios, pero tiene que luchar con la fama negativa de la persona a la cual Dios le está mandando. Eso es impresionante. Finalmente, aunque Ananías no entendía, y esta es otra lección para nosotros, aunque Ananías no entendía o no podía asimilar la obra liberadora del Señor en la vida de Saulo, obedientemente cumple con la encomienda. Verso 17, Ananías fue y entró en la casa donde estaba Saulo y después de poner las manos sobre él dijo, aquí sí está duro esto, hermano Saulo, hermano Saulo. Eso se lee bonito ahí en la Biblia. Imagínense el momento en que Ananías llega a esa casa, se encuentra con el personaje y oiga cómo lo llama, hermano Saulo. Si fuera un pentecostal de los retetés de este tiempo, mira, hijo del diablo. Ananías llega y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Esa es la misión. Yo no quiero estar aquí. Tú no me gusta. Pero hermano Saulo, el Señor que se te reveló me mandó para que ore porque tú recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Como quien dice, si fuera por mí yo no estuviera aquí,
Pero el que te llamó, el que se te reveló, el que trató contigo, me ha mandado y vengo a cumplir con la misión. Verso 18, al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado, tomó alimentos y cobró fuerza y por varios días estuvo con los discípulos de Cristo que estaban en Damasco. ¿Fue descabellada la reacción de Ananías? Debía molestarse Saulo porque los cristianos de Damasco y de todas partes tuvieran temor de él. Debía molestarse Saulo. Simplemente ellos, la información que tenían de su vida era que era un perseguidor de cristianos. Y aquí está el centro de lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Yo no me debo molestar porque la gente piense en ese pasado de vergüenza, sobre todo en esa primera etapa de mi vida cristiana. Yo tengo que aprender a resistir eso. Yo tengo que ser fuerte para resistir eso. ¿Por qué? Porque es lo único que conocen de mí. Es lo único que conocen de mí. Y ahora hay un proceso que Dios va a realizar en esa vida para que sea transformada. No es instantánea. La verdad es que la reacción de Ananías en principio fue muy natural, humanamente hablando. Y Saulo debía tener la madurez necesaria para entender eso, porque conocían su pasado de vergüenza. Esas situaciones o expresiones de rechazo al nuevo hermano Saulo permanecieron por un tiempo, siendo más intensas en esa primera etapa de su vida cristiana. Y para muestra algunos versos, verso 21. Y enseguida se puso Saulo a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Oiga bien, eso debería ser para uno dar gloria a Dios. Para llenar la sinagoga aplaudiendo el nombre de Cristo. Porque que ese hombre dijera ahora que Cristo era el Hijo de Dios era algo demasiado grande. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados. Y decían: ¿usted ve? ¿No es este el que estaba en Jerusalén y destruía a los que invocaban este nombre? Y el que ha venido aquí con este propósito para llevarlo atados ante los principales sacerdotes. Es decir, en la sinagoga Saulo fue a testificar. ¿Y cuál era la opinión de los que lo escuchaban? Pero ¿y este no es el tigre? Este no es el maldito que nos perseguía. El que hablaba en nombre de Cristo Jesús. Ese era el pensamiento que estaban. Ahora, ¿cómo continuaba Saulo? Verso 22, y esto es fundamental. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Aleluya. Pero en el verso 26 hay más. Cuando llegó a Jerusalén, porque esto pasó en Damasco. Ahora, cuando llegó a Jerusalén, de donde él salió con la misión de encarcelar creyentes, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos de Cristo ahora. Y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Este es un infiltrado, decían. Aleluya. Imagínense que uno que ha estado persiguiendo la iglesia y haciéndole daño a la iglesia, de repente llega a la iglesia y viene y dice: yo soy de ustedes. Que usted de nosotros. No se peguen de ese hombre. Cuidado, pastor, con ese tipo. Ese tipo viene a aprender qué es lo que se hace aquí para traer la guardia después.
No querían juntarse, pero en el verso 27 hay algo poderoso. Dice, pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado y cómo en Damasco Saulo había hablado con valor en el nombre de Jesús. A mí ese verso me llena. Una vez yo prediqué de eso y hasta prometí que iba a cambiar el nombre del ministerio de redes. Porque todos necesitamos un Bernabé. Todos necesitamos un Bernabé. ¿Qué hizo Bernabé? Rescató a ese hombre que estaba luchando con su mala fama y lo protegió dentro de la iglesia. El que viene al Señor con un pasado de vergüenza necesita un Bernabé. Un Bernabé que lo conozca un poquito más, que por el Espíritu Santo sienta el compromiso de cuidar su salud espiritual hasta que pueda ser fortalecido lo suficiente para dar testimonio de la obra restauradora del Señor. Debo terminar y quiero terminar dejando un par de ideas finales. Número 1, la idea del enemigo es impedir que alcancemos la salvación y la vida eterna que Cristo Jesús conquistó para todos los que creen. Y una de las armas principales, y lo he repetido en las 3 veces que he hablado de este tema, una de las armas poderosas que utiliza el diablo para abortar el proyecto de Dios con nosotros es atarnos mentalmente a nuestro pasado de vergüenza y convencernos de que nada nuevo puede pasar con nosotros aun cuando nos hayamos convertido a Cristo. Una vez alguien me dijo, pastor, me he convertido 2 veces, siento el toque de Dios, pero ya me da vergüenza volverme a convertir. ¿Qué usted me dice? Digo, conviértete hasta que dure. Inténtalo. Trata de no estar fallando, porque como voy a predicar en estos días, hay una realidad de que cuando uno se aparta, le da mucho más trabajo volver que la primera vez que se convirtió. Esa es una realidad. Y el Señor lo explica porque hay unos ataques espirituales, hay una operación en el mundo demoníaco que viene con mayor fuerza para atar a las personas. Ahora, inténtalo. Y quiero decirle a los que están luchando con el pasado de vergüenza, tu reacción siempre debe ser resistir al diablo, como aconseja el apóstol Santiago. Resistir. Sométete a Dios y resiste al diablo y de vosotros huirá. Hay que aprender a resistir. Hay que aprender a aguantar fundazos. ¿Usted ha visto los boxeadores cuando están cogiendo funda? Ellos hacen así. Y ponen los brazos así para que las trompadas no le saquen el aire. Y tú lo ves y el otro dándole y dándole. Y ellos ahí casi no se pueden mantener de pie, pero están aguantando. Y están esperando que el otro deje de atacarlo para entonces ellos sorprenderlo y con un solo golpe derribarlo. Yo te digo en el nombre de Jesús, resiste, resiste y pídele al Señor que te dé la fuerza, porque la victoria es tuya, porque Cristo la conquistó en la cruz por nosotros. Pero hay que aprender a resistir. No vamos a llegar al cielo por nuestra carita linda.
No vamos a alcanzar la victoria de vivir la vida que agrada a Dios en este mundo de pecado porque nos gustó el evangelio. Habrá oposición del mundo espiritual. Habrá una retaliación de parte del enemigo contra nosotros. Y esa debe ser la evidencia más contundente de que estamos en la verdad, la dificultad que tendremos que enfrentar. Ahora, el llamado de parte de Dios es: resistan, que eso va a pasar. Resistan, que yo le doy la fuerza. Resistan, que van a alcanzar la victoria. El apóstol Pablo es un fiel ejemplo de esto. Su pasado de perseguidor y enemigo del evangelio fue utilizado por el diablo a través de sus enemigos y de quienes no sabían, para que los descalificaran, los desacreditaran, murmuraran contra él. Y hasta los creyentes tenían temor de acercársele. Pablo resistió y se mantuvo haciendo lo que debía hacer como una nueva criatura en Cristo Jesús, hasta que su testimonio le cayó la boca a todos los que dudaban. Deja que tu testimonio hable por ti. No entres en discusión. Deja que tu testimonio hable por ti. Mantente haciendo la voluntad de Dios y deja que tu testimonio hable por ti. Deja que solito se van a ir callando la gente. Solito quedarán mudos. Deja que tu testimonio hable por ti. Así debemos hacer. Y así debe ser para todo el que llega a Cristo y ha dejado un pasado de vergüenza en el camino. Resiste. No te rindas. Tira para adelante en el nombre de Cristo Jesús. El Señor te dará la victoria. Vamos a enfrentar batallas. El pasado vendrá promovido por el diablo para atarnos e impedir que la obra que el Señor ha comenzado se complete en nosotros. Pero tú no lo puedes permitir. No deje que nada te desanime. No deje que nada te desanime. Y les reitero a la iglesia, debemos ser como Bernabé. Vamos a proteger a los que están luchando. Vamos a darle un apoyo que demuestre que estamos equivocados, pero antes de equivocarse nosotros tenemos que estarle dando el apoyo. Llegó, demostró que quiere servirle al Señor. Vamos a darle el apoyo. Vamos a estar ahí impulsándole, presentándole a los hermanos, diciéndole: me voy a unir en oración contigo para que Dios obre hasta que tú superes todo lo que estás pasando. Y al nuevo creyente o a la persona que está luchando con ese pasado, tenemos que animarle: resiste. Cállale la boca al diablo y a todos los que hacen coro con el diablo. Cállale la boca con tu testimonio, con tu conducta. Que aunque hayan pasado cosas terribles en ese pasado de vergüenza, hoy puedan ver la obra restauradora que el Señor ha hecho contigo. Aleluya. Tengo que terminar diciéndole a los amigos que me escuchan: hoy es día de salvación para ti. No te descalifiques, no te quedes fuera del llamado de Dios, porque como dice Primera de Juan 1:7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos pueden decir: el Señor me ha limpiado de todos mis pecados? El Señor me ha limpiado de todos mis pecados. Y lo seguirá haciendo todas las veces que yo necesite, porque la sangre de Cristo no fue derramada en vano. La sangre de Cristo fue derramada para la salvación de nuestras almas.
Amigo o amiga que estás aquí o por la distancia, conviértete a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Deja el pasado atrás y resiste todo lo que pueda venir. Mantente como hizo Saulo, quien luego se convirtió en el apóstol Pablo. Mantente haciendo lo que debes hacer. Cuando pasaron los años, cuando pasó el tiempo, nadie se recordó del perseguidor de cristianos. Fue el pastor de pastores, Saulo. El fundador de iglesias. El gran misionero. Y después de Jesucristo es el personaje más influyente del Nuevo Testamento. Si se hubiera quedado atado a su pasado, Dios no hubiera hecho nada con él. Dios quiere hacer cosas contigo. Suelta el pasado y enfócate en lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Enfócate en lo nuevo que Dios hará. Y cuando el diablo venga a recordarte tu pasado, dile: no te preocupes, el presente y el futuro de gloria que Dios tiene para mí te callará la boca y el nombre de Cristo será glorificado.